El aparato de filtración en el riñón, también llamado barrera de filtración glomerular, se encuentra en el corpúsculo renal y está compuesto por el endotelio glomerular, la membrana basal glomerular y la capa visceral de la cápsula de Bowman. Este sistema actúa como un filtro en el proceso de filtración renal. El endotelio de los capilares glomerulares tiene penetraciones más grandes y numerosas que otros capilares y carecen del diafragma presente en ellos. Las células endoteliales contienen acuoporina 1, facilitando el rápido movimiento del agua a través del epitelio. La membrana basal glomerular es una lámina basal gruesa, presente del endotelio y los podocitos, compuesta por colágeno tipo 4, laminina, nidógeno, entactina, proteoglucanos como agrina, hiperlecan y glucoproteínas multiadhesivas. Funciona como barrera física y filtro iónico selectivo. La membrana basal glomerular se subdivide en láminas raras externas e internas y la lámina densa. La lámina rara externa evita el paso de moléculas con carga negativa. La lámina rara interna tiene características similares y la lámina densa, ubicada entre las láminas raras, actúa como filtro físico con colágeno tipo 4, prolecano, agrina y lignina, participando en la adhesión celular. La cápsula de Bowman tiene dos capas, la capa parietal, que es la más externa y está formada por un epitelio plano simple, y la capa visceral, que es la más interna y está formada por unas células especiales llamadas podocitos. Los podocitos son células que tienen prolongaciones en forma de pies, llamadas pedicelos, que se entrelazan con los pedicelos de otros podocitos, dejando unos espacios entre ellos llamados ranuras de filtración. La capa visceral de la cápsula de Bowman tiene una función esencial en el proceso de la filtración glomerular, que consiste en el paso de líquidos disolutos desde la sangre hacia el espacio de Bowman, que es el espacio que queda entre las dos capas de la cápsula. La filtración glomerular está determinada por la presión hidrostática de la sangre, la presión osmótica de las proteínas plasmáticas y la presión hidrostática del espacio de Bowman. Además, la filtración glomerular está regulada por la barrera de filtración, que está formada por el endotelio fenestrado de los capilares, la membrana basal glomerular y los podocitos. La barrera de filtración impide el paso de células, plaquetas y proteínas grandes, pero permite el paso de agua, glucosa, sales, aminoácidos y urea, entre otras sustancias. De esta forma, el líquido filtrado que sale de la cápsula de Bowman es muy similar en composición al plasma sanguíneo, pero sin proteínas. El líquido filtrado que se recoge en el espacio de Bowman pasa al túbulo contorneado proximal, donde se inicia el proceso de absorción y secreción tubular, que modifica la composición del líquido filtrado hasta convertirlo en orina. Por consiguiente, el aparato de filtración podría definirse como una barrera que posee dos capas celulares distintivas, el endotelio de los capilares glomerulares y la baja visceral de la cápsula de Bowman, aplicada a cada lado de la capa extracelular, indicada la membrana basal glomerular. Estas tres capas tradicionalmente se han considerado la barrera de filtración glomerular. Sin embargo, otras dos capas importantes desde el punto de vista fisiológico se incluyen desde hace poco como parte del aparato de filtración: la capa superficial del endotelio de los capilares glomerulares y el espacio subpodocítico. La capa superficial del endotelio de los capilares glomerulares está compuesta por una gruesa malla que posee hidratos de carbono abundantes y que está adherida a la superficie luminal de las células del endotelio glomerular. Contiene glucocalis, que está formado por proteoglucanos de carga negativa unidos a la membrana plasmática y asociados con cadenas laterales de glucosaminoglucanos y proteínas periféricas de membrana. Las proteínas plasmáticas, ejemplo las albúminas, absorbidas de la sangre, revisten la superficie luminal de glucocalis. En cambio ahora, el espacio subpodocito es un espacio estrecho entre los pedicelos con sus diafragmas de la glándula de filtración por un lado y el cuerpo celular de un podocito por el otro. Las reconstrucciones tridimensionales recientes de estos espacios han permitido comprobar su carácter interconectando, pero estructuralmente restrictivo. Cubren alrededor del 60% de la extensión de la superficie de la barrera de filtración glomerular y participarían en la regulación del flujo del líquido glomerular a través del aparato de filtración. El diafragma de la glándula de filtración en el riñón desempeña un papel crucial como un filtro selectivo del tamaño. Las estrechas glándulas de filtración, formadas por los pedicelos de los podocitos y los diafragmas, actúan como barrera física para regular el paso de solutos y solventes a través de la barrera de filtración. La identificación de proteínas específicas en el diafragma ha mejorado la comprensión de la función renal. Estas proteínas son fundamentales para el desarrollo y funcionamiento normal en el riñón. La arquitectura del diafragma determina las propiedades de filtración selectiva y de tamaño del riñón verde. Múltiples mecanismos como las cargas negativas de glucosaminoglucanos y membranas celulares, así como la función fagocítica de las células mesangiales, provienen de la obstrucción de las glándulas de filtración. Los cambios en los componentes del aparato de filtración afectan de manera independiente a sus funciones. Factores y sustancias que llegan a atravesar la barrera de filtración. Entonces, la MBG, que es la vibración de la membrana basal glomerular, es lo que hace restringir lo que es el movimiento de partículas, a menudo que también restringe lo que son a las proteínas, que son mayores que 70.000 daltons o de 3,6 nanómetros de radio. Un ejemplo claro de esas partículas o proteínas son lo que es la albúmina y lo que también es la hemoglobina. Entonces, si bien la albúmina no es un componente habitual, a veces puede encontrarse incluso lo que es en la orina, lo cual indica que el tamaño de esta proteína es cercano al tamaño efectivo del poro de la barrera de filtración. Los glucosaminoglucanos polianónicos, que prácticamente son láminas raras que tienen cargas fuertemente negativas,
Esto lo que van a hacer es restringir lo que es el movimiento de las moléculas y partículas aniónicas a través de la membrana basal glomerular. Aunque aquellas que pesan menos de 70.000 Dalton, solamente las que pesan 70.000 Dalton son las que van a restringir este movimiento a través de la membrana basal glomerular. Entonces, a pesar de esta capacidad de restricción proteica de la barrera de esta filtración, hay varios gramos de proteína que pueden llegar a atravesar a diario. Esta proteína lo que hace es reabsorberse por endocitosis en el túbulo contorneado proximal. La albuminuria, que prácticamente es la presencia de cantidades importantes de albúmina en la orina, o la hematuria también, que es la presencia de cantidades importantes de eritrocitos en la orina, indican lo que es una lesión física o funcional en la membrana basal glomerular. En tales casos, como por ejemplo sería una diabética nefropática o con nefropatía diabética, el número de sitios aniatónicos, especialmente en la lámina rara externa, es decir, que esta se va a reducir de una manera significativa. Entonces, en el corpúsculo renal de la membrana basal glomerular es compartida entre varios capilares para así poder crear lo que es un espacio. En este espacio contiene lo que es un grupo adicional de células mesangiales. Por lo tanto, ¿qué son las células mesangiales o en dónde están las células mesangiales? Estas células mesangiales van a estar encerradas o encapsuladas dentro de lo que es la membrana basal glomerular. Esta célula y su matriz extracelular conforman lo que es el mesangio, que prácticamente el mesangio es como un pedículo vascular del glomérulo. En los intersticios de los capilares glomerulares contiguos, estas células mesangiales no están confinadas por completo dentro de lo que es el corpúsculo renal. Algunas también se localizan lo que es fuera de este mismo corpúsculo, a lo largo del polo vascular, donde estas reciben el nombre de células de laxis y forman lo que es el aparato yuxtaglomerular. Lo que voy a hacer siguiente son funciones importantes de lo que son de estas dichas células mesangiales. Una de ellas sería lo que es la fagocitosis y la endocitosis. Estas células mesangiales van a eliminar lo que es el residuo atrapado y proteínas agrupadas dentro de lo que es la membrana basal glomerular y del diafragma dentro de lo que es la glándula de filtración. Cuando aquí se van a mantener lo que es un filtro glomerular libre de desechos. También incorporan lo que es por endocitosis y procesan una gran variedad de proteínas plasmáticas, incluso complejos inmunitarios. La función primaria de estas células mesangiales es prácticamente mantener una función y una estructura de la barrera glomerular. Estas células mesangiales también tienen una función muy importante que sirven como sostén estructural. Estas van a producir lo que son componentes de la matriz mesangial extracelular y estas van a proporcionar, como dije previamente dicho, un sostén a los povocitos en las regiones de la membrana basal epitelial que falta o está incompleta. Esta matriz mesangial va a inferir sustancias dentro de lo que es la membrana basal glomerular en su composición y esta va a permitir que moléculas grandes pasen a la luz de los capilares al mensaje. Estas células mesangiales también tienen otra función muy importante que sería la función de secreción. Estas van a secretar una variedad de moléculas como la interleucina 1, la PG2, que es prácticamente como oxitocina, que estas son inducidas al aumento de lo que es el parto, y también el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y estas van a desempeñar un papel muy importante en la respuesta de la lesión glomerular. Otra función muy importante de esta sería lo que es la modulación de la distensión glomerular. Las células mesangiales van a presentar propiedades contráctiles. Anteriormente se creía que esta contracción de las células mesangiales podía incrementar lo que es el volumen en la orina intraglomerular y la presión de filtración. Los estudios actuales actualmente pues se ha comprobado de que la contribución del mensajio prácticamente es la velocidad de filtración glomerular es mínima y que las células mesangiales actuarían en la regulación de la distensión glomerular en respuesta al incremento de la presión arterial. Factores determinantes de la filtración glomerular. ¿Pero qué es el filtrado glomerular? Es el líquido que entra en el espacio capsular. En promedio, el volumen diario es, en los adultos, 150 litros en mujeres y 180 litros en hombres. Más del 99% del filtrado glomerular retorna al torrente sanguíneo para reabsorberse y solo entre 1 a 2 litros se elimina en la orina. Algunos factores pueden ser circunstanciales, es decir, cuando realizamos ejercicio físico extremo aumenta la presión arterial y aumenta la cantidad de moléculas que ingresan y escapan por la orina. Otro caso, por ejemplo, en caso del paciente febril existe un aumento del metabolismo y también escapan moléculas o proteínas porque aumenta la velocidad en la que viajan estas y no alcanzan a ser reabsorbidas. En caso contrario, existen situaciones donde tendremos una filtración glomerular baja, como por ejemplo cuando tenemos un bajo volumen sanguíneo y una presión arterial baja. La velocidad con la que el líquido viaja también va a ser disminuida, va a ser baja y permanecen más tiempo las moléculas en los túbulos, provocando que así se reabsorba una mayor cantidad de líquidos, incluyendo desechos. Entre otros factores determinantes del filtrado glomerular, tenemos a lo que son las presiones que afectan al filtrado glomerular, como por ejemplo la presión hidrostática de la sangre glomerular a 55 milímetros de mercurio. Es la presión que el agua ejerce en los vasos sanguíneos y obliga al agua y a los solutos a pasar por las membranas de filtración, recordando que el porcentaje de agua que tenemos en el plasma es de 99%. Entonces, esta presión promueve el filtrado glomerular. Luego tenemos a la presión capsular hidrostática, que vendría a ser de 15 milímetros de mercurio. Esta se opone a la presión de filtración y la presión que ejerce el líquido en el espacio capsular. Se llena de líquido y genera una oposición a que el líquido siga filtrando desde los glomérulos. Luego tenemos a la presión coloidosmótica de la sangre, que vendría a ser de 30 milímetros de mercurio. Esta es dada por las proteínas, ya que debido a su tamaño se quedan en los glomérulos, se regresan en su mayoría por la arteriola eferente y ejercen una presión que se opone al filtrado, ya que arrastran agua y estas proteínas van a impedir que el agua salga de los vasos, es decir, impiden la extravasación de líquido. También tenemos que cuando esta presión es demasiado baja, o sea la presión coloidosmótica de la sangre es demasiado baja, el agua comienza a salir de los vasos provocando edemas, donde aumenta la presión de filtración
en relación con la de reabsorción.